buenas tardes. Un día más, queridos amigos, vecinos, y un día más, muchas gracias por llenar este Teatro Mira en esta tercera jornada de la quinta edición de las jornadas de escritores con la historia Pozuelo de Alarcón, que nos agrupan para hablar de novela histórica y para hablar de historia de España. Es, y no me cansaré de decirlo, muy conmovedor y muy alentador ver este teatro lleno. Se lo digo de verdad y de corazón. De modo que 1.000.000 de gracias y estoy absolutamente segura de que no se van a arrepentir. Porque hoy nos acompaña un escritor excepcional y un español excepcional. Inocencio Arias es embajador de España, lo cual es un grado, pero no embajador político, o sea, de esos que envían los políticos a sus amiguetes y tal, a cualquier país con un sueldo estupendo porque son sus amigos. Tal. No, no. Inocencio Arias es embajador de carrera y es embajador de mérito, acreditado y sobrado. Y además es bueno y viejo amigo. Yo lo conocí cuando estaba al frente de la OID, de la Oficina de Información Diplomática, cuando la Oficina de Información Diplomática hacía honor a su nombre y daba información y no propaganda, o sea, en otros tiempos, en los que él desempeñaba su cargo con auténtica brillantez. Además de ese puesto, ha ocupado la Embajada de España ante las Naciones Unidas, ha ocupado el Consulado de España en Nueva York, esto se lo digo para que... no, en Los Ángeles, perdón, el Consulado de España en Los Ángeles. Conoce extraordinariamente bien los Estados Unidos, de los que va a hablar hoy en su ponencia, y conoce extraordinariamente bien España. Y ha servido a España toda su vida. De hecho, su último libro se llama así, Esta España Nuestra. Yo se lo recomiendo vivamente porque, al igual que todos los anteriores, no solo está lleno de contenido y de sentido, sino que está muy bien escrito y está lleno de humor, de mucho sentido del humor, porque si algo le sobra a Chencho es capacidad para aunar la seriedad, la profundidad en el planteamiento con el sentido del humor en la exposición. Así que él es miembro de nuestra asociación también, de escritores con la historia, y como les digo, es una gran persona y es un gran español. Podría estarme toda la hora leyendo su currículum, pero creo que con esto que he dicho ha quedado sobradamente presentado y no le quiero robar ni un minuto a su ponencia. De modo que, Chencho, tuyo es el micro. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la alcaldesa de Pozuelo y a doña Abelina, la directora de este centro, que me hayan invitado. Y con el mismo énfasis quiero agradecer a Isabel, que me dijera que viniera a dar una charla aquí hoy. Es vieja amiga, efectivamente, y me aprecia, y a veces el tarro de los elogios se destapa porque me quiere de verdad, como yo a ella, por otra parte. No sé exactamente, a pesar de la amistad con Isabel y con Chani, y que efectivamente he hecho algunos pinitos en los libros de historia, pinitos, porque estoy aquí toda vez que no soy novelista. Yo creo que en parte es por la amistad de Isabel, y en parte quizá porque ella oyó una historia que me ocurrió hace 2 o 3 años, en que yo estaba, y eso la animó a invitarme. Yo estaba en Valencia, yo soy andaluz, pero mis familias se han casado en Valencia. Iba de casa de un hermano a casa de otra pariente cercana, iba sin pajarita, estaba de vacaciones con suéter, y al pasar por una calle muy estrechita de Valencia, que se llama la calle del Patriarca, había varios coches aparcados encima de una acera, y había un señor de paisano, que yo creía que estaba apuntando las matrículas por afición, pero iba a ser un guardia, que estaba tomando una nota de las matrículas. Paso y casi lo rozo, y se me queda mirando y sonríe con auténtica socarronería. Dice: jefe, estoy seguro que se lo han contado usted más de una vez. Digo, pues sí, puede ser. No sé qué iba a decir, iba a decir algo del Real Madrid, no sabía. Dice, estoy seguro que se lo ha dicho usted más de una vez. Digo, probablemente sí. Dice usted clavado a Inocencio Arias. Entonces yo pensé, bueno, he llegado a la categoría de pseudo famoso. De pseudo famoso. Bueno, voy a hacer unos comentarios sobre
la diferente trayectoria histórica que ha ocurrido desde hace 250 años entre Estados Unidos y España. España en estos momentos, aunque algunas veces el gobierno nos diga lo contrario, no es una gran potencia. No jugamos en la Champions en fútbol. Estamos aún en la primera división, quizás en los puestos de atrás, pero que no está mal, no está nada mal, pero no estamos en la Champions. Sin embargo, Estados Unidos es el auténtico campeón de la Champions porque es actualmente la potencia política, militar, económica y cultural, las cuatro cosas juntas, más importante de la historia. Cuando ha habido otros imperios, han sido muy importantes en el tema militar, en el tema político, pero probablemente su incidencia cultural ha sido relativa. Con Estados Unidos no. Y esto ha ocurrido a lo largo de 250 años. Hace 250 años nosotros estábamos en la Champions y Estados Unidos estaba empezando a jugar al fútbol, por así decir. Ahora esto se ha invertido. Estados Unidos viene en efecto al mundo hace unos 248 años, era una colonia británica, y 13 colonias de ese inmenso imperio británico deciden optar por la independencia. Esto no lo logran fácilmente, hay una guerra, la guerra de la independencia americana, y por eso empiezo por aquí, España ayudó claramente a que Estados Unidos se independizara. Lo que ocurre es que por diversas razones los libros de historia no lo reflejan, son muy cicateros a la hora de darnos el mérito, muy cicateros. Francia fue la nación que apoyó fundamentalmente a Gran Bretaña, a las 13 colonias para independizarse de Inglaterra. Sin embargo, España de la forma más solapada, pero no menos decisiva, también los ayudó. No va, bueno, esto me ocurre a mí siempre. Bueno, en un primer momento Francia se quitó la careta porque estaba en guerra con Inglaterra y luchó abiertamente contra Inglaterra, contra Londres. Sin embargo, España, por diversas razones, quiso hacerlo en un primer momento, sobre todo de forma solapada. Las razones son largas de explicar. Una podría ser que el rey Carlos III no quería hacer una guerra con Gran Bretaña abiertamente porque no estaba preparado en ese momento. Otra podría ser que apoyando a unas colonias que querían ser independientes, esto podía cundir el rumor en toda la América del Sur y América Central, que era nuestra, y aquellas naciones incipientes podían tener apresuramiento para conseguir la independencia. Y otra, probablemente, que también fue decisiva, fue que Gran Bretaña, para que España permaneciera neutral y no entrar en la guerra al lado de Francia, nos venía prometiendo verbalmente, porque los británicos han sido siempre muy cucos, nos venía prometiendo que nos iban a devolver Gibraltar. Esto hizo que, aunque estos son las 13, se ve en el mapa, ahí están las 13 colonias que se independizaron al cabo de una guerra de 4 años y que ocupaban una superficie aproximadamente bastante grande de unos 2 millones y pico, 300.000 kilómetros cuadrados más o menos. Ahora Estados Unidos tiene aproximadamente 9.700.000, o sea que era como una cuarta parte de lo que es ahora Estados Unidos. Pero comparado con nosotros, eran más pequeños que nosotros, porque España poseía todas las colonias en América del Sur y América Central y poseía una parte tan grande del actual Estados Unidos como las 13 colonias, porque España en ese momento era dueña de California, de Texas, de Arizona, de Nuevo México, de Florida, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en un primer momento, como digo, por las razones que he apuntado, España no quiso lanzarse a guerrear abiertamente con Gran Bretaña, les daba ayuda económica y en especie, sobre todo, las mantas con que luchaban los americanos se hacían en España, mucha munición, etcétera, etcétera, pero no quiso plantar cara abierta. Luego, en un segundo momento, ya España luchó en guerra abierta con Inglaterra. Y ahí está aquí esto. Y entonces, el rey Carlos III, un monarca bastante inteligente, culto, que reinó en España 20 y tantos años, ya había reinado en Nápoles otros 20 y tantos,
expulsó a los jesuitas. Yo soy alumno de los jesuitas, eso no me acaba de convencer. Pero en el resto creo que fue un muy buen rey para España. El rey por fin decidió luchar abiertamente contra Inglaterra y hubo un español, Gálvez, sí. No, ahí está. Sí. Hubo un español, Bernardo de Gálvez, que era el personaje español más importante, militar y político en Florida, que jugó un papel decisivo en ayudar a la independencia de Estados Unidos, porque él impidió que los ingleses cerrasen el Mississippi, lugar por el que llegaban los auxilios y los suministros a los rebeldes americanos. O sea que, tanto a nivel del jefe del Estado español de la época, de Rey Carlos III, que invirtió mucho dinero en la empresa, la cosa no aparece en los libros de texto americanos, por estas todas las razones que acabo de decir, pero en algún momento, en algunos años, 6% de los ingresos de la corona española iban a parar a ayudar a los rebeldes americanos. Y luego personas como Bernardo Gálvez que se significaron claramente y su nombre está reconocido. En los libros de texto no tanto, pero la élite americana y sobre todo el estado de Florida reconoce que Bernardo Gálvez fue una persona que jugó un papel muy importante por su claridad de ideas y por su valentía. El segundo encuentro que tenemos con los americanos tiene un cariz más grave y es la guerra del 98. La guerra del 98 es una guerra en la que intervino España, perdiéndola, pero que es de realidad un acontecimiento decisivo en la historia mundial por una razón muy simple. La guerra de independencia marca la defunción de un imperio, que es el Imperio Español, y marca el alumbramiento, el nacimiento de la que ha sido la potencia mayor que ha habido en la historia, que es Estados Unidos. Es a partir de la guerra del 98, del triunfo que tiene una nación muy joven contra una nación antigua, donde arranca el expansionismo americano, para los mal lavados, los mal pensados, el imperialismo americano. Esta guerra, España no quería lucharla, fue a causa de Cuba, a causa de lo que estaba ocurriendo en Cuba. En Cuba había una insurrección ya contra España, contenida con dificultad, pero que probablemente se habría llegado a un acuerdo con ellos porque España en el año 97 le había dado una autonomía muy amplia a Cuba. Se había llegado a un acuerdo pacífico y esto habría resistido aún 40 o 50 años si no hubiese sido por la intervención norteamericana y sobre todo por la prensa norteamericana. La prensa norteamericana fue la que logró que su gobierno fuera a la guerra. La prensa americana era un momento en que había una rivalidad brutal entre dos o tres grandes magnates del periodismo americano. Uno de ellos era el señor Pulitzer, el que da el nombre al premio Pulitzer, y otro era el señor Hearst, que es el que representa a Orson Welles en la película Ciudadano Kane. Y la rivalidad entre ellos, los dos periódicos que tenían en Nueva York, uno se llamaba The Journal y otro se llamaba The World, el diario y el mundo. La rivalidad era brutal, rebajaban los precios para hundir al adversario, buscaban exclusivas o primicias donde no las había, y así ocurrió con la cosa de Cuba. La represión que normalmente hace cualquier país cuando quiere haber una insurrección fue brutalmente exagerada y brutalmente magnificada por la prensa neoyorquina, que envió en todos los periódicos americanos de Norteamérica, enviaron corresponsales a Cuba, los cuales rivalizaban en pintar las mayores barbaridades que querían ver y que con frecuencia no existían. En un momento de la guerra, Hearst, el de la película de Orson Welles, contrató al mejor corresponsal de guerra que había en aquel momento en Estados Unidos y probablemente al mejor dibujante, porque la fotografía ya existía, pero era incipiente, al mejor dibujante y pintor que había en Estados Unidos, que era Remington, cuyos cuadros están en el Capitolio, en la Casa Blanca, etc. El señor Remington fue a Cuba y mandó un telegrama a Hearst diciéndole esto está muy tranquilo, aquí no ocurre nada, yo le solicito permiso para volverme. Entonces recibió, digo, no tengo nada de qué informar, y recibió una contestación en telegrama de Hearst, del magnate, que le decía
quédese, por favor, quédese, por favor. Usted proporcióname los dibujos que yo proporcionaré la guerra. Y efectivamente, así ocurrió, así ocurrió. Las atrocidades, vamos a ver si las vemos aquí, que no sale aquí. Bueno, esto es un titular de lo que desencadenó la guerra, un titular del Journal que desencadenó la guerra, que dice, el Maine, un barco, ahora lo explicaré, partido en dos por la utilización de un arma secreta infernal por el enemigo. ¿Qué era el enemigo? España. Entonces esto fue el detonante último que dirá para hacer la guerra. Y entonces se encontraron la reina Cristina, la reina regente, porque el rey Alfonso XIII solo tenía 12 o 13 años, se encontró con una guerra y el Consejo de Ministros se encontró con una guerra. La cantidad de... Voy a adelantar y después atrasaré. Este debe ser Cervera. Este debe ser así. Y esto, demonio. Sí. No, esto ya se ha pasado de más. Yo no sé, casi voy a prescindir de... Prescinde de las imágenes, da igual. Qué barbaridad. Pero esto va... Bueno, este sí, este. Este es uno de los dibujos que apareció. Un coleccionista podría encontrar 2000 dibujos tan canallescos como este referido a la acción española, que dice, la bestia española no solo mutila, sino que además asesina. Esto era todos los días en la prensa norteamericana. Entonces, hubo dos... El gobierno español, como digo, no quería la guerra. En España... La prensa estaba también levantisca, pensando que Estados Unidos era una nación pequeña y enana todavía, y que podríamos tal vez ganar la guerra, pero había duda, y en España no se quería la guerra. Había grandes meteduras de patas, por ejemplo, Castelar, el que fue presidente de la Primera República, dijo que no interesaba la guerra, pero que si la hiciéramos, venceríamos claramente a la Marina norteamericana, porque la Marina norteamericana eran unos principiantes, que eran todos soldados que no eran soldados verdaderamente, sino gente contratada al azar. Se equivocaba Castelar a fondo. Pero España en realidad no quería la guerra, se vio forzado a ella. Por dos acontecimientos, después de la campaña esta que digo de mentiras, de falsedades, de exageraciones, hubo dos acontecimientos decisivos. Uno, lo que se llama la Carta de Lom. De Lom era un colega mío en Estados Unidos, era en realidad, no se llamaba embajador, se llamaba ministro plenipotenciario, pero era el que dirigía la embajada, que le escribió una carta a Canalejas, que había sido presidente del gobierno, que en ese momento no lo era, que estaba de vacaciones en Cuba, y dijo que el presidente McKinley, el presidente americano, era un politicastro con poca altura y que solo le interesaba darle gusto al populacho. Esta carta privada, particular, que le dirigió Delom a Canalejas, fue interceptada por un cubano simpatizante de la Revolución Cubana que la envió a Nueva York a un periódico y al ser publicada el escándalo fue mayúsculo. Y finalmente Delom tuvo que dimitir, y eso calentó enormemente los ánimos en la opinión pública norteamericana. Pero llegaron a decir que era el mayor insulto que había recibido Estados Unidos desde su historia, desde que empezó su historia. Una barbaridad, porque no es que había hecho unas declaraciones en público, no le había publicado en un periódico, le había escrito a un amigo una carta privada. Pero como digo, calentó mucho la moto. Y la segunda cosa fue el barquito que hemos visto hundido, que es un barco de guerra norteamericano que llegó a Cuba cuando aún no teníamos guerra con ellos, en una visita amistosa, pero que fue impuesta por ellos. España no lo invitó verdaderamente, y al cabo de 10 o 12 días, en el puerto de La Habana, hubo una explosión que lo destruyó por completo y murieron como 245 marineros de los 300 que llevaban. El capitán no murió y el segundo de a bordo tampoco. Y entonces esto fue la gota para los impacientes norteamericanos que querían la guerra, la gota que calmó el vaso. Con ese motivo nos dieron un ultimátum de 3 días para aceptar todas las condiciones que nos imponían, la independencia inmediata de los cubanos, la independencia de Filipinas, la entrega de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Unas condiciones tan humillantes que el gobierno español, aunque tenía dudas de lo que podía ocurrir, y tenía serias dudas de que podía ser derrotado por la distancia de Cuba a nosotros y la cercanía a Estados Unidos para los suministros, tuvo que aceptar ir a la guerra. La guerra la perdimos en muy pocas semanas, con episodios heroicos
por los dos bandos, sobre todo por los españoles, que fueron los perdedores, y aquí aparece la figura que hemos visto no, hacia atrás, es hacia, que es algo mal, no, es que voy hacia atrás. Bueno, el almirante Cervera, que es el que quiero sacar, demonio. Nada, no sale. Ahí. El almirante Cervera fue un héroe de la guerra de Cuba. Se portó como un verdadero militar, como un hombre valiente que obedecía las órdenes que le daba el gobierno, aunque él estaba convencido y lo manifestó que él tenía todas las de perder, porque sus barcos eran más anticuados, tenían menos cañonería y estaban los americanos muy fortalecidos, pero no se pudo negar, porque era un soldado, tenía que aceptar las órdenes. Entonces se inmoló, por así decir, no murió, aunque su barco fue hundido. Lo recogieron, lo recogió un marino americano que luego tuvo frases elogiosísimas hacia la valentía y el saber mandar de almirante Cervera. Y lo he traído sobre todo porque nuestros héroes son olvidados y por otra parte porque leí hace unos 2 o 3 años que cuando empezó esta juerga de la memoria histórica y empezaron a hacer tantas revisiones de fascistas y no fascistas, en Barcelona la señora Colau hizo una ceremonia para quitar el nombre de la calle del almirante Cervera a una calle y dársela a no sé quién, diciendo que era un facha. No se había percatado en su cultura universal que este señor vivía en el 98 y que murió en 1911. Es decir, que no se pudo cruzar ni con Franco, a no ser el día que Franco hizo la primera comunión. No se dio cuenta. Entonces le quitó la calle. Y por eso sacar al señor Cervera, que por otra parte en los despachos de los militares americanos de la época siempre lo sacaban como un caballero del que se podía aprender mucho en cualquier academia militar. Después ya pasamos los momentos por ir los hitos históricos que nos unen o nos separan de Estados Unidos, pasamos a nuestra guerra civil. Nuestra guerra civil fue seguida con claro interés en Estados Unidos. Bueno, no, pero es que Roosevelt lo quiero sacar después. Bueno, voy a hablar de estos dos personajes que aparecen aquí, que son Hernán Cortés, es como verán ustedes, y el otro es el gran político americano, digo gran con convencimiento, con un político, Jefferson, que entre otras cosas es el autor del texto de la Declaración de la Independencia norteamericana. Con frecuencia cuando se habla de nuestra historia, ya lo explico ayer Chani y también Isabel anteayer, se minimiza lo que hemos hecho y se engrandece las cosas malas que han hecho los españoles. Entonces se establecen soterradamente comparaciones entre otros y nosotros. Ya dijo Chani ayer que la cuestión de los indios tienen pocas lecciones que darnos, que en Estados Unidos la población india es menos del 1% y en los países que colonizó España, excepto en aquellos en los que nos sucedieron, se los han cargado, por ejemplo en Uruguay y Argentina, los indios están allí en clara mayoría. Bien, pues esto es un ejemplo evidentemente de ese doble rasero, esa hipocresía total. Cortés era un tipo que inventó, entre comillas, como otros españoles, el mestizaje. Inmediatamente se casó, en otro caso se amancebó con una india y tuvo hijos. Cortés, por su hijo mayor, le pidió encarecidamente al rey Felipe II, o a Carlos V, perdón, que lo hiciera caballero para que pudiera luchar con las tropas españolas. O sea, que lo reconoció como hijo legítimo y se esforzó, porfió, porque tuviera un lugar reconocido dentro de la nación española. Jefferson, un personaje que, como digo, es envidiable y admirable desde muchos puntos de vista, redactó la Declaración de la Independencia y la frase más importante que siempre citan los tratadistas americanos es cuando Jefferson dice: creemos que son verdades obvias y evidentes que todos los hombres han nacido iguales y que tienen derecho a la libertad y a la felicidad. Precioso, genial.
estupendo que lo dijera, de los primeros que lo han dicho de forma tan clara en un documento tan importante. Pero ¿qué ocurría con él en su vida privada? Jefferson, venerado actualmente en los Estados Unidos, y como digo, un político importantísimo, enviudó y entonces se marchó a París de medio embajador. Se llevó a un señor de color negro y a una jovencita de color negro. Entonces tuvo un romance con ella y tuvo 6 hijos con ella. Se llamaba Sally, la han llevado al cine, se llama Sally. ¿Qué hizo Jefferson después de haber firmado ese papel tan importante? Nunca liberó a sus hijos y nunca liberó a Sally, a su mujer. Entonces digo yo, si el personaje modélico de la Revolución Americana dice que el hombre debe ser libre y luego él practica la esclavitud, ¿qué lección nos puede dar a nosotros los santones americanos? A mí no me pueden dar ninguna. Es como cuando veneran la figura de Largo Caballero y le echan pestes a Pemán. Largo Caballero fue un golpista, no me pueden decir que es la memoria histórica honesta. De honesta nada, fue un golpista y el que vivía en Madrid era el presidente del gobierno cuando ocurrió lo de Paracuellos. Pero en fin, no nos perdamos ahí, pues si entramos en la memoria histórica nos perdemos. Bueno, quiero decir que, como dijo Chani ayer, cuando nosotros nos marchamos de Iberoamérica había 23 universidades. Y cuando se creó Harvard, ahora actualmente una de las mejores universidades del mundo, nosotros habíamos creado 10 ya en Iberoamérica. Por lo tanto, doble rasero y lecciones, en mi opinión, las menos. Y pasamos a la Guerra Civil Española, que en Estados Unidos tuvo un considerable eco, un gran seguimiento, aunque me decía el otro día el americano, bueno, pues la Guerra Civil fue muy seguida, mi padre me lo contaba, fue muy seguida aquí en la prensa, pero ocupó menos espacio en la prensa que el rodaje de Lo que el viento se llevó. Y llevaba razón, el rodaje de Lo que el viento se llevó batió todos los récords de la historia americana de reportajes, entrevistas con Vivian Leigh, entrevistas con Gargalo, entrevistas con el productor que buscaba la estrella y no la encontraba. Bueno, pero la Guerra Civil efectivamente tuvo un eco considerable en Estados Unidos, los medios de información. Yo diría que la opinión pública norteamericana, globalmente considerada, era más proclive a la república, el gobierno era más cauto, y luego cuando cundió, llegó la noticia a Estados Unidos, a la jerarquía eclesiástica católica, que en los 4 o 5 meses ya habían asesinado a 5 o 6 mil sacerdotes y monjas, entonces la Iglesia norteamericana se convirtió en un lobby que decía que no había que aplaudir a la República, que había que tener también en cuenta lo que hacía el otro bando y lo que decía el otro bando. Pero, en fin, tuvo mucho eco. Roosevelt, el presidente Roosevelt, no, estamos todavía con Jefferson. Ahí está. El presidente Roosevelt es un personaje histórico muy curioso e importante por muchas razones. Es el único que ha sido 4 veces presidente de los Estados Unidos, en la época que se podía hacer más de hacer 2 mandatos. Fue el que inventó la charla en la radio, lo que Chávez le imitó luego, y el gran orador que es Maduro. Hizo cosas muy importantes para recuperar económicamente a Estados Unidos después de la Gran Depresión. Y hasta en la vida privada fue un personaje peculiar. Se quedó prácticamente paralítico de cintura para abajo cuando unos 20 o 22 años antes de morir, y logró que la prensa americana no hablara absolutamente de ese hándicap que tenía. Y luego, por otra parte, tuvo 2 amantes, 2 secretarias, una bastante estable en las 2, y logró, ¿qué diferencia con los políticos actuales? Logró que la prensa no mencionara nunca que el presidente tenía una secretaria que no, su mujer, estaban separados de la mujer, aunque vivían juntos, pero estaban separados. La madre de Roosevelt le amenazó con que no le pasaba dinero si se separaba de Eleanor Roosevelt, que era una mujer interesante, defensora de los derechos humanos, pero no hubo un artículo en la prensa americana que hablase de los affairs que tenía. También le pasó a Kennedy, que también Kennedy logró ocultarlo, luego más tarde se ha desencadenado como se ha desencadenado aquí. Pero en fin, un personaje políticamente curioso e importante. Cuando los americanos hablan de presidentes importantes en la historia de Estados Unidos, el primero va Lincoln, el segundo va este señor, va Franklin Roosevelt, el tercera vez va Reagan,
aunque a los españoles, sobre todo a la izquierda española, le pasme, pero con frecuencia el tercero va Reagan, y así otros astralistas, otros que no mencionan. Entonces, Roosevelt adoptó una postura prudente con España y se unió a las naciones que pensaban que no había que armar ni a un bando ni a otro. Pensaba que eso prolongaría la guerra y que no se podía armar solo a la República y no armar a los franquistas, o viceversa. Y entonces aprobó una ley de neutralidad para no apoyar a los... Sin embargo, la opinión pública americana, como digo, estaba más bien inclinada hacia el lado republicano, bastante más, sobre todo azuzadas por este señor, que es Ernest Hemingway. Hemingway era el escritor de ficción más conocido de la época en ese momento de Estados Unidos, digamos que era el mejor novelista. Cubrió la guerra de España como corresponsal, estuvo aquí casi 2 años, la cubrió, según algunos, de un modo abyecto, según otros, de un modo muy mediocre, porque estaba preocupado de recoger material para sus novelas que informar con seriedad sobre la guerra, y los que le reprochan cosas que son bastantes, sobre todo los periodistas, dicen que, aparte de hacer unos reportajes muy mediocres, dicen que subliminaba todo lo que hacía la República, quizá de ahí la influencia en los lectores americanos que leían mucho a Hemingway, subliminaba, siempre era positivo sobre lo que hacían el Frente Popular y ocultó sistemáticamente, y eso es un hecho, eso no hace falta que lo opine un periodista, ocultó sistemáticamente lo que ocurría, las cosas malas que ocurrían en el bando republicano. Por ejemplo, ocultó Paracuellos y ocultó prácticamente todo. Era un hombre que tiene ideología, simpatizaba con la República, tenía su corazoncito, pero eso le hacía perder claramente objetividad. Terminada la guerra, Roosevelt, en el momento más clave de la guerra, cuando los aliados invaden África del Norte, que estaba ya muy cerca de nosotros, le escribió una carta a Franco, bastante amistosa, diciendo: esto no va contra ustedes, vamos a respetar a España y las posesiones de España. Y Franco le respondió con una carta también amable, y es que Roosevelt temía 2 cosas. Una, que Franco le siguiera vendiendo wolframio, que era un material muy importante para los cañones bélicamente, a los nazis, y quería que lo cortara radicalmente. Finalmente Franco lo cortó. Y por otra parte temía que Franco pudiera acercarse a Hitler, entonces se abriera otro frente, para lo cual Estados Unidos habría tenido que enviar otras decenas de miles de soldados. Y entonces la neutralidad de Franco era muy preciosa para el banco aliado, como era para Hitler. Hitler quería que entráramos con él y Franco por fin se negó. Terminada la guerra, Franco se convierte en un paria para Estados Unidos, porque estoy examinando el prima de Estados Unidos. ¿Por qué se convierte en un paria? Porque no fuera una democracia, eso también, pero eso, Portugal no era una democracia y no era un paria, Turquía no era una democracia y no era un paria. Franco se convirtió en un paria, algo que ha olvidado el presidente del gobierno que tenemos cuando fue a la ONU. Pedro Sánchez, en su primer discurso en la ONU, lleno de orgullo de estar allí, lo cual hasta ahí me parece bien, dijo que él estaba allí representando a la España democrática, cosa que Franco no había podido porque la ONU no lo admitió por ser un régimen no democrático. Esto, que me perdone Sánchez, su familia, es una memez total. O sea, suena a bobo. Es una cosa tan sesgada, tan mema. La ONU, cuando se creó, estaba llena de comunistas. O sea, la Unión Soviética era uno de los 2 países que mandaban en la ONU. ¿Y qué democracia tiene la Unión Soviética? Era una memez integral. Franco no fue admitido en la ONU por otra razón muy importante para los que han vencido en la guerra, pero que no tiene nada que ver con la democracia. Fue porque había mandado división a Rusia a luchar contra los rusos. Es decir, hubo españoles que mataron a rusos porque lucharon muy bravamente, por cierto, la División Azul. Entonces, el que había ganado la guerra no solo perdonaba a Franco, normal, y los aliados del que había ganado la guerra no solo perdonaban a Franco, normal, pero no tenía que ver la democracia. Pero con ese motivo, con el motivo de que había ayudado a los nazis, esporádicamente, y no, fueron varios miles, a lo largo de los 2 años que estuvieron fueron varios miles, pero en fin, tampoco entró, fue un aliado total de Hitler, ni muchísimo menos, pero había mandado la División Azul.
Entonces, por eso tenía un pecado original, entonces lo pagó, la ONU nos dejó entrar en la ONU y la ONU adoptó una resolución cuando no estaban reunidas en Londres, porque la ONU se reunió el primer año en Londres y después ya, cuando Rockefeller cedió o regaló los terrenos, se marchó a Nueva York. Por cierto, hay muchos países que no la querían, es curioso, la visión que tiene la gente con el dinero que da que tener la ONU. Bueno, entonces, la ONU nos aisló y la mayor parte de los embajadores acreditados en Madrid se fueron. Francia cerró las fronteras y así aquí solo quedaron de embajadores que recuerden de Argentina, que era el de Perón, el de República Dominicana y el nuncio del Papa. El nuncio del Papa sabía que Franco no era el que había matado a los curas y las monjas, eran los otros. Entonces el Papa mantuvo a su representante. Con este aislamiento, España, que había salido de una guerra pocos años antes, sufrió económicamente. España no pudo entrar en el Plan Marshall. El Plan Marshall, ¿qué era el Plan Marshall? El Plan Marshall fue una ayuda que se inventó Estados Unidos para ayudar a los que habían luchado la guerra con él, porque Alemania en un primer momento no entró en el Plan Marshall, los venció, no entraron en un primer momento, y al mismo tiempo porque se daba cuenta que la pobreza, la devastación, la miseria que tenía la Europa destruida por la guerra podía ayudar a que el comunismo avanzara. Es decir, lo hizo por razones egoístas, si me apura, pero también por razones altruistas. Quería que sus aliados, los que habían visto su casa destruida, los que no tenían para comer, en Alemania, en aquellos momentos, después de la guerra, en las aceras se cultivaba en las aceras patatas, en las aceras que no tienen adoquín, porque había un hambre brutal en Europa. Entonces, montó un plan Marshall del cual se beneficiaron 12 países, entre otros algunos no democráticos, como Portugal. Para España le fue negado el acceso. Entonces España estuvo más aislada y más pobretona en la época del extraperlo, la época del hambre, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurrió después? Ocurrió después lo siguiente, que llegó la Guerra Fría. Este era el que quería ver. La Guerra Fría, ¿qué significó? Que los dos grandes países que surgieron de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de que nos escapamos cuando estaba Franco en el poder, eran Rusia y Estados Unidos. Rusia empezó a engullirse a países de la Europa central y oriental. Todo el color rojo es la Unión Soviética y los países que se iban engullendo, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, los países bálticos, etcétera, en los que o incorporaba a la Unión Soviética, como los tres enanitos bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, o bien les imponía un régimen comunista. Entonces, la voracidad de Rusia no sabía hasta dónde podía llegar la Unión Soviética. Entonces, los países europeos pensaron, tenemos que hacer algo para parar esto. Y entonces acudieron a Estados Unidos, que es el que ha sacado las castañas del fuego del mundo occidental en varias ocasiones, en algunas de ellas sacando beneficio y en otras no. Acudió a 2 guerras mundiales y después creó la OTAN, en el que él es el que más paga. Entonces crearon la OTAN, que era una asociación defensiva contra la posible agresión soviética. Entonces, en esa Guerra Fría empezó a haber acontecimientos que favorecían a uno o a otro. Y entonces hubo 3 acontecimientos seguidos, podíamos citar más, podíamos citar 3 acontecimientos seguidos que fueron el premio gordo de Navidad para Franco y para España, para la España de aquella época. Uno fue que la Unión Soviética en el año 49 ya tenía la bomba atómica. Estados Unidos la había encontrado en el 43 y 44, la utilizó en el 45 2 veces contra Japón, pero durante varios años la Unión Soviética, aunque robó planos y documentos y tal, no lo lograba, pero lo logró. Entonces hizo la explosión y ya la Unión Soviética planteaba un nuevo desafío, un nuevo peligro. La segunda cosa, que fue la decisiva para crear la OTAN, aunque nos dejaron fuera a nosotros, fue el bloqueo de Berlín. Berlín había sido dividido después de la Segunda Guerra Mundial, se ve en varias películas, en 4 zonas: la francesa, la británica, la norteamericana y la rusa. Y por no ponerse de acuerdo por problemas de administración, la Unión Soviética, Moscú, cerró todos los accesos a Berlín, porque Berlín estaba
era una islita dentro de la Alemania comunista. Entonces, al cerrarla, aquella gente podía hasta morir de hambre y no tenían medicamentos. Entonces, Estados Unidos con Gran Bretaña, están repitiendo lo de Ucrania, hicieron un puente aéreo que durante varios meses entraban a Berlín 3.200 toneladas de alimentos y material de primera necesidad. Y entonces, al cabo de 8 o 10 meses, los rusos se dieron cuenta de que Estados Unidos no iba a cejar, Gran Bretaña no iba a cejar, y no podían derribar un avión porque hubiera significado una guerra mundial. Entonces, por fin levantaron el bloqueo. Pero eso alarmó brutalmente a los europeos democráticos. Entonces, ya estaban encantados de que alguien inventara crear un pacto defensivo como la OTAN. Y la tercera razón fue que se produjo la guerra de Corea. Una guerra de Corea que, muy resumidamente, Corea va a ser dividida después de la Segunda Guerra Mundial en dos países, la del sur y la del norte. La del sur aliada de Occidente, era el norte de los comunistas, y la del norte, la comunista, invadió al sur. Una guerra que duró 3 años, que Estados Unidos acudió bajo el manto de Naciones Unidas a defender a Corea del Sur y que también le vieron las orejas al lobo. Y entonces, esto fue el gordo para Franco, porque se dieron cuenta de que España era un solar privilegiado desde un punto de vista militar, privilegiado no solo ya para instalar bases, sino como zona de retaguardia si los soviéticos siguen invadiendo países. Y entonces Franco, que era un paria, estaba totalmente aislado, empezó ya a recibir requiebros, no piropos abiertos, pero ya requiebros, y entonces finalmente llegó un acuerdo con Estados Unidos, que en un primer momento el presidente Truman no quería firmar porque consideraba que él no se podía formar una alianza con un dictador como Franco, desde un punto democrático, llevaba razón, desde un punto militar, ya. Pero sus militares le forzaron, entonces ya dio órdenes de que se negociara con España. Entonces Franco en ese momento ya se dejaba querer porque se ha dado cuenta que el solar español valía mucho dinero, pero al fin llegó a un acuerdo en el año 53 que apareció en la prensa, que España salía del aislamiento, etcétera, etcétera, aunque lo ocultó un poco el tema, que en esos mismos días que se firmó el acuerdo llegaba Di Stéfano al Real Madrid, y eso tapó bastante la noticia. Bueno, entonces, y ahí tenemos el culmen de ese momento para Franco, es cuando... no, ahora no quiere... No, se me he pasado otra vez, pero qué más. Ahí está. Sí, cuando Eisenhower vino a finales del 59 en visita oficial y Franco, que no tenía quien lo visitara, excepto los países iberoamericanos y los árabes, aquí no había estado nunca De Gaulle, no había estado nunca un presidente francés, no había estado nunca la reina de Inglaterra, no había estado nunca la reina de Holanda. Pues entonces Franco tuvo al hombre más importante del mundo, por eso se le ve la cara de satisfacción. Estuvo aquí 1 día y medio, no más, pero fue una cosa con la que el régimen sacó mucho pecho y Eisenhower tuvo unas palabras muy cariñosas hacia Franco en público y en privado también, porque quien le sirvió de intérprete fue el embajador Piniés, un colega mío que fue mi padrino de boda, y me contó que Eisenhower estaba encantado aquí hasta con el whisky que le habíamos dado, porque los diplomáticos españoles astutamente se habían enterado del whisky que le gustaba. En Inglaterra no se lo habían dado, aquí se lo daban. Eisenhower estaba esponjado con... y yo recuerdo, salió en el nodo como 3 veces. Recuerdo ahora, cuando llegó a España, todas las calles de Madrid, porque claro, el régimen astutamente dio un mediodía de vacación y la mitad de Madrid se echó a la calle y parte del extranjero se echó a la calle y... pasó por la Gran Vía y por la Castellana, y los españoles gritando Ike, que querían decir Ike, que es como se me dice eso, y creo que Franco le preguntó, no se atrevió a preguntarle, perdón, Eisenhower, no se atrevió a preguntarle a Franco, me dijo a mí Piniés, que iba en el coche sentado en un estrampontín delante de ellos, y le preguntó, ¿pero por qué dicen tanto Ike? Dijo, su nombre, señor presidente, es Ike. Entonces creo que se le puso una sonrisa más grande todavía. Bueno, entonces el mapa que he sacado, había un mapa que he sacado de la OTAN, pero no voy a volver a él, porque... Ahí está. Bueno, este mapa ya está claro que los rojos eran los malos y los azules eran los buenos.
Y ahora pasamos, porque veo que el tiempo apremia. Cuando llega la... Voy a pasar ya a la democracia. No, pero no tan rápido. Bueno, voy a pasar a la democracia para examinar, y con esto termino con la democracia, no me puedo extender demasiado, pero para examinar cómo jugaron el papel de España con Estados Unidos los cuatro primeros presidentes de la democracia. Si tengo tiempo, hablaré de Sánchez y de Rajoy, pero creo que no voy a tener. No voy a tener porque el tiempo apremia, ustedes querrán irse. Suárez fue una persona magníficamente recibido por los políticos americanos y mucho por los medios de información. Le dieron portada en la revista Time, cosa que no se la daba a todo el mundo, la revista más influyente del mundo, y fue muy bien acogido y con enorme expectación ver que él y el rey Juan Carlos traían la democracia sin sangre y que la democracia se asentaba en España y en Estados Unidos. Yo como aparte de que me pasé 11 años allí y me casé en Estados Unidos, pues conozco un poquito el país, estaban encantados con él. Se torció un poquito la cosa cuando apareció esta foto. Cuando vino Arafat, ¿es esa o es otra? Sí. Cuando vino Arafat, los medios de información americanos tienen una enorme influencia en el lobby judío, enorme. Los judíos no controlan a Estados Unidos, como dice alguna gente, pero los medios de información, en el New York Times, en alguna televisión, en el Washington Post, tienen una considerable influencia. En la revista Time también, al menos en aquella época, y esto no les acabó de convencer. Por otra parte, Suárez no se animaba a dar el paso a entrar en la OTAN, aunque al final le dio instrucciones a Pérez Llorca, que era el ministro de Exteriores, y a Rui Pérez, que era su hombre de confianza en política exterior del partido, que ya podían prepararlo, que ya debíamos entrar ya, que no podíamos porque no le gustaba a la izquierda. En un primer momento Suárez temería que si encrespaba con algún tema a la izquierda, la transición, el consenso, no sería el adecuado. Entonces no quiso encresparla, pero al final ya... Lo que ocurre es que al mes siguiente dimitió por razones que no han sido nunca suficientemente aclaradas, aunque se intuyan. Entonces, quiero decir con esto que Suárez se llevó bien con los americanos, sin meterse en la cama con ellos. Sus vacilaciones sobre el tema de la OTAN, los americanos no acaban de entenderlas, aunque no decían nada, pero que su dimisión impidió que fuera él que nos metiera en la OTAN. Llega después Leopoldo Calvo Sotelo, que creo que no me voy a confundir, y no voy a pasar a Hernán Cortés, sino que voy a pasar a Carlos Sotelo. Sí. Es Calvo Sotelo, que esta la he escogido yo. Carlos Sotelo está abajo el día que entramos en la OTAN. Porque aunque muchos no lo sepan, o no se lo acaban de creer, quien nos metió en la OTAN fue Leopoldo Calvo Sotelo. Sí, señor. O sea, algunas veces... Ahora, si tengo tiempo, contaré una anécdota fantástica del embajador americano en Madrid sobre este tema. Si tengo tiempo, si no la cuento en el coloquio. Calvo Sotelo nos metió en la OTAN. Desde el primer momento lo llevaba en su programa, nos metió contra viento y marea, sabiendo que tenía una opinión pública española esquiva sobre el tema, no totalmente partidaria, tampoco en aquel momento al principio enemiga, tampoco. En una encuesta que hay del año que llegó Calvo Sotelo al poder, del año antes, perdón, había más españoles, una minoría sobre los otros, más españoles que decían que les parecía bien la OTAN que los que decían que estaban en contra, y la mayor parte eran indiferentes, le importaba un pepino. Llega Calvo Sotelo, lo anuncia, empieza a ponerlo en marcha, y entonces el Partido Socialista se percata que, agitando el tema del militarismo, de las posibles repercusiones negativas que podía tener para España entrar en la OTAN, de que la alianza con los Estados Unidos nos iba a colocar en una posición servil, el Partido Socialista, con habilidad, lo agitó y la opinión pública española se convirtió totalmente en anti-OTAN. Totalmente en anti-OTAN. Y a pesar de todo, Calvo Sotelo estaba en su programa, pensaba que era bueno para España, como luego pensaría Felipe, el que hizo la campaña en contra, como luego pensaría Felipe, por eso lo he puesto los dos juntos, y Calvo Sotelo llevó el tema a las Cortes lo aprobaron, hubo alguna reticencia de algunos países amigos, los portugueses porque pensaban
que les íbamos a quitar influencia en la OTAN con el Atlántico, con la vigilancia del Atlántico. Los griegos, porque había un gobierno socialista y los socialistas españoles les habían dicho a los griegos no ratificar, pero fui los griegos, me acuerdo que fui una vez, fui con Carlos Sotelo a Grecia, fui con Pere Llorca le prometió el oro y el moro, le prometió, por ejemplo, a aquella actriz que era ministra de Cultura, Melina Mercuri, sí. Mira, le prometió que mandaríamos unos cuadros del Greco a una exposición. Carlos Sotelo también prometió otras cosas todas honestas, ¿eh? Y los griegos, en contra de lo que creían los socialistas españoles, dijeron que sí y los políticos dijeron que sí. Los americanos, astutamente, pero saco el tema, no intervinieron abiertamente diciendo que España debía entrar en la OTAN. Se callaban porque pensaban, sabían que el antiamericanismo de la opinión pública española podía hacer que la opinión pública aún se encrespara más. Y entonces entramos en la OTAN y esa es la foto en que está Carlos Sotelo el día de la cumbre de la OTAN de Berlín, del año 82, el año del Campeonato Mundial de Fútbol en España, por cierto. A los pocos era simultáneo, fue simultánea, y el año de las Malvinas, en que Carlos Sotelo, una vez más con valentía, dijo que si en la cumbre de la OTAN se sacaba el tema de las Malvinas para condenar a Argentina, España debutaría en la OTAN votando en contra. Entonces no se sacó. Bien, después llegó Felipe González, que había hecho una campaña astuta y hábil con Guerra, porque Guerra era muy listo, diciendo no a la OTAN, diciendo que crea más peligro para España, que no veía por qué España va a estar más segura frente a una asociación militar. Felipe González, que era estadista antes que partidista, al menos en aquella época, no sé lo que será ahora, pero en aquel momento los intereses de España para él pasaban delante los del partido, entonces se dio cuenta que no podía seguir con esa cantinela, que no podía estar llamando a las puertas del mercado común, ir a Alemania a decir que el canciller Schmidt le dijera a Mitterrand, que era el que nos frenaba, que ya estaba bien, y que Schmidt le dijera, oye, amigo Felipe, y a la hora de defender Europa, tú vas a seguir mirando para otra parte diciendo OTAN de entrada, ¿no? Entonces Felipe González cambió de opinión totalmente, algo que iba a ser traumático para él, y montó el famoso referéndum, que fue aún más traumático, que dividió a la sociedad española y que en algunos momentos el gobierno pensó que se perdía. Yo recuerdo la tarde del referéndum, yo me iba a comer a casa y me dice Ordóñez, que era el ministro de Exteriores, y que estaba aterrado con que hubiese habido un referéndum, estaba totalmente en contra, decía que una barbaridad, porque fuimos el único país de toda la historia de la NATO que tuvo un referéndum para decidirlo. Pero Felipe González le había prometido en la campaña electoral, y ya que se había cambiado de chaqueta, tenía al menos que respetar esa promesa. Entonces recuerdo que Ordóñez entró a su despacho, me dice que se iba a comer a casa, le digo que sí, a no ser que quiera que me quede con él, me dijo que me quedara con él. Entro después de comer, estaba abrumado, con la cabeza en las manos así, qué locura, decía, y va a tener que dimitir, además, va a tener que dimitir, pero qué locura. Y es que Alfonso Guerra le había llamado, y digo, ¿pero qué te pasa, ministro? Dice que me ha llamado Alfonso y se va perdiendo. Y es que Alfonso Guerra tiraba los huesos sobre la mesa y las cartas y sabía cómo hacer las estadísticas. Digo, no me jorobes. Sí, se va perdiendo, pero qué locura, decía. Entonces, al cabo de un rato me subí a mi despacho, al cabo de una hora me llama, baja y tenía cara como un crío que ha hecho la primera comunión y no es satisfecho con la religión, sino que le han dado 1.000 euros, está contentísimo. Y me dice, me ha llamado Alfonso y se va ganando. Y efectivamente, fueron 52 contra 8. Entonces, Felipe González con eso cobró mucho crédito en el mundo occidental, en Estados Unidos mucho crédito, porque aunque habían estado nerviosos de que se iba a perder, se dieron cuenta de que Felipe González había hecho el resto dando 300 entrevistas y que podía haberle costado su dimisión. Paso al siguiente. Uy, madre mía, qué locura. Paso al siguiente. 5 o 10 minutos más sí, o menos. 5 o 10 minutos, pues ya no, pues ya está, hay que cortarlo. No, pero es que me he pasado. Pues sigue. Ahí está Aznar. Ahí está. Bueno, llega Aznar, que los americanos no tuvieron nunca dudas sobre su compromiso. Bien, muy rápido sobre Aznar, aunque fui su embajador en la ONU. Bien, muy rápido. El tema más conflictivo que tuvo Aznar, no él,
con Estados Unidos, sino con su opinión pública a causa de Estados Unidos, fue la guerra de Irak. La guerra de Irak, yo que la defendí en la ONU, defendí que España iba a apoyar a Estados Unidos. Yo tengo que admitir que se luchó sobre unas bases jurídicas relativamente vidriosas. Sólidas no eran. Aunque, por supuesto, era mucho más sólida ir a Irak a echar a Saddam Hussein que la guerra del Golfo, de la guerra de Kosovo, desde un punto de vista jurídico. Cualquier persona honesta que sea jurista te dice que había mucha más base para entrar en Irak que para atacar a Kosovo. Base jurídica, no estoy hablando de moral. Bueno, sin embargo, aquí se ha tejido una serie de afirmaciones que han calado en la opinión pública de que todo lo de la guerra de Irak estuvo mal. Uno, que se hizo en contra de la ONU. Otro, que los armamentos de destrucción masiva no existían. Otra, que Aznar y Blair habían dividido Europa. Y otro, que España entró en la guerra. Y otro, que la presencia de las tropas en Irak, como España había entrado ilegalmente en la guerra, era ilegal. Todo esto es mentira. Yo respeto al que estuviera en contra de la guerra del Golfo, respeto, porque como digo, las bases son vidriosas. Ahora, todo lo que acabo de decir es mentira. España no entró en la guerra, es mentira. Los soldados españoles llegaron allí después de la guerra, pero como se le podía echar a caca, no ya a Estados Unidos, sino al propio Aznar, entonces todas estas falsedades han calado. Y ahora encuentro a gente seria, honesta, que me dice, pero Inocencio, por amor, ¿cómo dice? Digo, no, lo repito, no entramos en la guerra, llegaron después. La ONU no se pronunció porque iba a echar el veto Estados Unidos o Francia, que estaba en contra de la guerra. Y luego las tropas, cuando estaban allí, cuando las sacó Zapatero, estaban en situación legal, como leeré ahora para terminar mi intervención. Pero bueno, pero esto caló, esto le costó yo creo que le costó el gobierno al PP, porque cuando hubo el atentado de Atocha, el criminal atentado de Atocha, mucha gente asimiló que esto era porque habíamos estado en la guerra de Irak, en la que España, por cierto, no estuvo, repito. España apoyó decididamente a Estados Unidos. Aznar lo apoyaba en voz alta y yo, el monaguillo, lo apoyaba en Naciones Unidas. O sea, lo sé de memoria. Pero no enviamos soldados. Los soldados llegaron después. Y entonces, ahora, podría haber hecho otras cosas de Aznar, que en Estados Unidos tenía mucha credibilidad, como también tenía mucha credibilidad con la señora Thatcher o con... Pero en fin, voy a pasar a Zapatero porque el tiempo se aclava. Zapatero tuvo con Estados Unidos un debut regular. Lo tuvo al principio, después ya no. Después ya no por lo que explico. La tuvo por tres razones. Una, porque no se había levantado el Día de la Bandera. Esto, yo estaba en Estados Unidos en aquel momento, no cundió en la opinión pública americana. Yo no recuerdo haber visto una foto en ningún periódico americano, creo que salió en un par de televisiones, pero no recuerdo haber ninguna foto de él. Pero claro, el presidente de los Estados Unidos sí se enteraba, Bush sí se enteró, y esas cosas no se perdonan fácilmente. Y más en una nación que, a diferencia de nosotros, respeta la bandera. Porque claro, en Estados Unidos se respeta la bandera, en Argelia, que hoy está destinado, se respeta la bandera, en Bolivia se respeta la bandera, en España no tanto. Por lo tanto, a un político americano que se entera de eso, la cosa no le gusta. La otra es que sacó las tropas de Irak, cosa que cuando yo me esforzaba en defender a Zapatero en Estados Unidos, pues yo estaba allí al principio todavía, al final los lograba callar, pero siempre terminaban diciendo, pero embajador, aquí hay dos cosas. Una la ha sacado de una forma chapucera que ha puesto en peligro a otros, a los italianos, por ejemplo, que estaban a la derecha. Y luego la segunda cosa es que su gobierno de usted está vendiendo que las tropas estaban en Irán en situación legal. Y eso es mentira. Lleva razón. Él, si le había prometido en la campaña electoral y quería sacarlas, no había nada que poner, aunque no le gustara a Estados Unidos. Pero decir que estaban en situación ilegal es totalmente falso. No voy a aburrirle leyendo la resolución de Naciones Unidas que se aprobó por unanimidad. Yo estaba en el Consejo de Seguridad, que lo componen 15 personas, y uno de los 15 era yo, y los 15 levantamos la mano diciendo que las tropas que había en Irak después de la guerra estaban en excepción legal y que se animaba a otros países que enviaran más tropas para estabilizar el país, para estabilizar Irak. Por tanto, repito,
Estar en contra de la guerra me parece fantástico. Estar en contra de las órdenes falsas me parece tal. Y ahí picó Zapatero, que para él las tropas estaban ilegales. Y luego, por último, el tercer pecado de Zapatero es que en una conferencia, creo que fue el que más le jorobó a Bush, en una conferencia de prensa en Túnez, cuando le preguntaron qué solución tenía el problema de Irak, dijo literalmente que la gente imitara a España, que los que estaban allí se marcharan de Irak. Entonces, me contó un chaval joven diplomático americano que dijo, claro, en la casa ahora que pensaron, si este es un aliado que se va a la carrera y que anima a otros que se vayan, bueno, total, y termino. Zapatero tuvo que cambiar el disco, porque claro, no podía estar todo el rato a regañadientes con el presidente de Estados Unidos. Bush nunca lo recibió. Fue el único líder occidental que nunca recibió. Cuando llegó Obama, Zapatero vio la ocasión y hacía bien de intentar reconciliarse con la cúpula de Estados Unidos, y hacía muy bien. Y entonces tuvo aquella famosa conversación telefónica en que no solo se reconcilió, sino que se enamoró de Obama. Pero se enamoró profundamente de Obama. Esto es como el cambio de chaqueta de Sánchez en el tema del Sahara. Es el misterio de la encarnación. ¿Cómo te puedes enamorar de un tipo hablando por teléfono y un marido que no es la tuya? Este manda, ¿Cómo le digo? Y termino con esta. Y es que él, de una parte, tenía tanta gana, y ahí lo aplaudo, de quedar Villa con Estados Unidos, el país más importante del mundo, y luego tenía tanta gana ese adanismo que tenía él. Muchas gracias, señor Pimentel. Tenía tanta gana, él tenía un adanismo total. Es decir, él más que el actual tiene una cosa, que es que España está liderando. Firmo y a Sánchez estamos liderando en todo. ¿Quién es el que vende más aguaderas para los mulos? España es el que más vende. ¿Quién es el que va antes corriendo? Pero en fin, a mí eso tampoco me molesta mucho, solo que no es creíble, pero no me molesta. Pero a mí lo que me molesta de los políticos es que hagan otras cosas, o que mientan, o que roben. Pero a mí que pretenda que España lidere, no lideramos, pero bueno, no solo reprocho. Pero Zapatero era más bien, yo soy Adán, yo soy el primero que hizo esto. Yo soy el primero que hizo aquello, creo que se sentó ante la embajada americana. Yo creo que Zapatero sería capaz, si un día alguien le dijera, tendríamos los hombres que orinar en cuclillas también, él diría, pues es muy bueno, porque es la primera vez que un hombre va a orinar en cuclillas, además es bueno para la naturaleza, es bueno para el medio ambiente, y alguien tiene que decirle, pero si lo han inventado los árabes, hombre. Lo han inventado los árabes. Bueno, entonces, en la conversación telefónica que duró, una persona que estaba allí me dijo que entre 10 y 12 minutos. Y que es normal, y que sería una persona muy amable. Lógicamente, Obama estaría encantado de que el presidente español lo llamara. Y si dirían, tenemos que hacer cosas juntos, he oído hablar de ti, lo que sí en estos casos. Pero claro, pero es que este salió embobado. Entonces, al día siguiente tengo los recortes de prensa, todos los corifeos de la Moncloa, no Zapatero más tarde, pero todos los corifeos de la Moncloa, es que ha habido una complicidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezaron a decir que entre la reina Sofía y la reina Leticia había una complicidad? Es una cosa, es que te casas solo la complicidad. Entonces, todos los corifeos, no me lo estoy inventando, todos los corifeos de la Moncloa, recuerden la frase de la señora Pajín. Les sugiero que estén ustedes atentos al acontecimiento planetario que va a haber dentro de unos días, cuando coincida la presidencia de Estados Unidos del señor Obama y del señor Zapatero. El acontecimiento planetario. No me acojones, Leire. No me acojones. Y personas más astutas que, es decir, sin bromas, Zapatero podía quedar tan impresionado, no sé por qué 10 minutos con intérprete y por teléfono, sin verse la jeta, no lo puedo entender. Pero tan impresionado, hasta Rubalcaba, que de tonto nada, dijo que teníamos que conseguir que el primer viaje de Obama a Europa fuera a España.
Y yo le digo, ¿por qué? ¿Se convirtió aquí al cristianismo? ¿Fue la primera vez que perdió la virginidad y con una española? ¿Por qué va a ser el primero? Si normalmente van siempre a México y Canadá y después empiezan por Israel y Gran Bretaña, que es la madre patria para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque Zapatero lo iba a decir, no sé lo que ha sido. No sé lo que ha sido. Y yo creo que por la mañana Zapatero se levantaba y lo que decía. Y además, claro, los palmeros de la Móncora iban a decir, es que sois parecidísimo. Jugáis al baloncesto. Tenéis 2 hijas. Los 2 habláis de los derechos humanos. Y tenéis más o menos la misma estatura. Es que acojona. Es que son muy parecidos. Y yo creo que Zapatero se levantaba por la mañana y además inspirado decía, ¿qué estará haciendo Barak? ¿Qué estará haciendo Barak? Y nunca que Barak, que nunca lo despreció, Barak sí lo recibió, no mucho, pero lo recibió, no vino a España como quería Zapatero, pero nunca lo despreció, que si va a otras personas más importantes a la que me sale, por ejemplo, Obama piropeó muchas veces a Lula, al brasileño, a Zapatero nunca lo piropeó. Y yo lo pusieron normal, pero uno se enamoró y el otro no. Muchas gracias. Bueno, pues como ven, yo les había dicho que iban a reírse ustedes, aparte de aprender mucho, y creo que no les he mentido, no les he engañado. No sé si tenemos alguna pregunta para Chencho. Si no hay ninguna mano levantada por ahí, yo tengo una. ¿Hay? Sí, es que no veo. ¿Sí? Ah, vale. Pues. Ahí. Lo que les ruego es, por favor, que sean muy breves en la pregunta. Y Chencho una respuesta para que nos dé tiempo más. Si no me ha parecido ver mal, en la fotografía que salía de Franco y de Vicente Eisenhower, en medio, me parece que salía el general Bernard Walters. Me gustaría que me contara la importancia de Bernard Walters en las relaciones entre España y Estados Unidos. Muchas gracias. Yo creo que lleva razón, pero no he entendido. Bernard Walters. ¿Estaba Bernard Walters en la foto? Sí, estaba Bernard Walters y Castilla, ¿verdad? Bernard Walters a veces hizo de intérprete, era un general americano. Yo lo conocí muy fugazmente en Nueva York, que vino en un par de ocasiones a España de enviado, no sé, de Nixon. Fue el que le dijo Franco al despedirse, cuando le decía, ya sé que usted ha venido alarmado porque sabe que yo voy para otro mundo, o algo así, le dijo, de forma fina, pero no mucho fina. Pero aquí hay una cosa que yo creo que está bien, es que en España hay una clase media que no va a querer hacer tonterías. Y Bernard Walters se volvió Bernard Walters hablaba bien español, creo que hablaba otra lengua, incluso aparte del inglés, y era un general muy campechano, y estaba en la foto con Bernard Walters en una y Castilla en la otra, todos eufóricos, el que más Franco. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí hay un señor. Bueno, yo iba a preguntar sobre lo mismo, sobre el general Bernard Walters, pero me han pisado la pregunta. Bueno, en segundo lugar, me gustaría saber si en Estados Unidos alguien alguna vez ha planteado reconocer que la voladura del Maine no fue intencionada, que no fue externa, sino que fue un acontecimiento interno. ¿Eso se plantea en la sociedad americana o se sigue con la idea de que fueron hundidos por España? Los americanos abiertamente solo voces selladas han reconocido, pero ahora la generalidad de los comentaristas americanos exteriores dicen que no se puede probar que fue una artimaña española. Ya cuestionan toda la doctrina que surgió en la primera década del siglo XX. Ya la Comisión de Cuesta de 1911 dijo la afirmación de que fue seguro España que lo hizo no se puede probar. Ya se dijo en el 11. Y ahora cualquier historiador se escapa diciendo no, esto es desconocido, nunca se va a saber, porque luego el barco fue llevado a un museo y no sé historia. Pero o sea, que últimamente ya admiten que no se puede probar, que no está probado para nada, dicen algunos, que España fuera la que puso la bomba. España no tenía motivos para poner la bomba. Y además España, lo iba a decir antes, ofreció nombrar una comisión conjunta que la podía presidir quien fuera, hasta un neutral de otro país,
para examinar, estudiar durante 10 días lo que ha pasado. Los americanos se negaron. Sí, yo quería preguntar la actitud de Reagan. Reagan, ¿cómo se portó con España? Porque creo que vino incluso a España antes de que España entrara en la OTAN. Y además creo que admiraba profundamente la hazaña de algunos periodos de la guerra civil. ¿Y cómo se portó Reagan con España? Bueno, Reagan se portó bien. Reagan fue una persona... uno de sus secretarios de Estado, Hay, metió la pata cuando le dijeron a Bocajarro, le preguntaron qué le parecía lo que estaba ocurriendo en España el día 23 de febrero y se escapó diciendo esos asuntos internos que normalmente no comentamos, como tenía que haber dicho, si es un golpe antidemocrático, lo condenamos por completo. Luego cuando vino aquí se excusó. Pero Reagan se portó bien, era un personaje pintoresco. Conté una cosa que me ocurrió cuando fuimos con Pérez Llorca, fuimos después de esto, después de la metida de pata de G, fuimos a hablar sobre la renovación del acuerdo de la paz en Estados Unidos. Yo era el jefe de prensa de exteriores, como ha dicho Isabel. Y normalmente, cuando va el ministro de Exteriores de España o de Italia o de Argentina, el jefe del Estado americano no lo recibe. Recibe al israelí, recibe al ruso, al inglés a veces, pero no recibe. Pero en esta ocasión, quizá para lavar el posible agravio, lo recibió a Pérez Llorca. Y entonces, en la prensa española, los que venían al viaje y los que estaban allí estaban voraces de saber lo que había pasado. Entonces sale Pérez Llorca del despacho oval, yo estaba en la sala contigua, y claro, como se veía que la prensa estaba ahora, yo me tiré con la misma voracidad hacia Pérez Llorca. Digo, bueno, ministro, ¿cómo era la cosa? Dice, no, muy simpático, muy campechano. Digo, ¿pero de qué habéis hablado? Dice, no te lo vas a creer. Digo, ¿de qué habéis hablado? Digo, lo primero ha dicho que le encanta que la democracia española esté bien consolidada y que el rey lo está haciendo muy bien y que tal, y que tal. Digo, no. Dice, pero solo me ha hablado del general. Digo, ¿de qué general? Dice, el general Moscardó. Digo, pero no me jodas, ministro, ¿qué le cuento a la prensa? Dice, solo me ha hablado el general Moscardó. Dice, what a man, qué hombre. What kind of a man can do that? That's incredible. ¿Pero qué clase de hombre puede hacer esto? Es increíble. What a man. Pero no fastidies. Y así hemos estado, ¿qué ahora hemos estado? ¿Un cuarto de hora? Pues 12 minutos solo he dedicado a buscar cafés. A eso que le explique, yo quiero que para recordar la memoria. O sea que, pero los que lo veían con él decían que era un tipo muy campechano. Aquí, sin embargo, siempre la montaban pollar porque el antiamericanismo español se refleja frontalmente cuando el presidente americano es de derecha. A los de izquierda se les perdonan cosas, a la derecha no. Reagan es un mamón, un actor de segunda fila, Bush hijo no digamos nada. A los de izquierda se les perdonan tampoco todo, pero se perdonan más cosas. Pero Reagan tiene una aceptación a Estados Unidos enorme. Recuerdo que aquí una cosa que hasta lo despejaron por eso es que en el discurso tenía los teleprompters, las dos cosas aquí que se ve lo que tiene que leer, y eso aquí le pareció que una cosa de catetos, de gente que no tiene cultura. Luego cuando lo hizo Obama, la gente jadeaba como si un orgasmo, porque lo hacía con mucha naturalidad. La primera cosa, le digo, a la izquierda se le perdona y a la derecha no. ¿Alguna más? Sí, aquí. Bueno, yo la pregunta que quería hacer, será sobre, ya que he hablado de las relaciones apasionadas entre políticos españoles y sus referentes, ayer hablamos de Rey Celón con Napoleón y su padre, que tenían unas cartas impresionantes. Hoy nos ha contado Zapatero y Obama. Y ya pues por ponernos, ¿sabes si el actual presidente también tiene algún apasionado amor hacia otro líder extranjero? No, yo creo que Sánchez estamos bien, por lo que ha dicho este que fue ministro 5 días, estamos bien enamorados de sí mismo. Pero digo de verdad,
A mí no me gusta Sánchez, yo de 10 votaciones que hubiera no voy a votar ninguna, pero esto lo digo sin ánimo de crítica. Es que un exministro y otro político han dicho que las dos veces le han dicho, ¿tú sabes cómo iba a pasar en la historia? Bueno, el otro gobierno se queda acojonado, no va a saber cómo va a pasar la historia. No, yo creo que a mí lo que me gustaría que Sánchez explicara alguna vez por qué cambiaron el tema del Sáhara. Eso es lo que me gustaría. Porque el Ministerio de la Encarnación, el de la Santísima Trinidad, y el que usted diga, y el de... Bueno, pues me parece que esta es una forma estupenda de concluir esta jornada de hoy. 1.000.000 de gracias, Chencho. Ha sido muy didáctico y muy ameno, y eso se agradece mucho. Yo les invito a leer los libros de Chencho, en particular el último, Esta España Nuestra. Este es el minuto comercial, que como saben no puede faltar, porque somos escritores y así nos ganamos la vida. Y les recuerdo que mañana yo no estaré, porque mañana sí que nace mi nieto. Sí o sí, estoy en la incógnita de la semana. Mañana voy a ser abuela por 4ª vez, y eso, perdónenme, pero pasa por delante de todo. Pero quien sí estará será Pepe Carlos Delgado, que no puede faltar en estas jornadas, y que además va a hablar de una cuestión que está de rigurosa actualidad, que es la Primera República, los cantones, el cantón de Cartagena y estas cosas. Pues esa va a ser la temática de mañana. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Espero verles el viernes. Un abrazo muy grande y gracias.